la hielera que tenía el lonche, ¿verdad? Y ahí íbamos en las rápidas, ¿no? Y la lancha una de las muchachas de la otra lancha se cayó y con ella ahí el lonche, ¿verdad? Y tuvimos que compartir nuestro lonche con ellos después, pero cuando estás en el mar y pierdes algo, pues no es tan fácil rescatarlo, ¿eh? Mucho menos vas a tomar las herramientas de la embarcación y aventarlos al mar. Por eso está sobreenfatizado. Pero yo no voy a predicar este mismo mensaje hoy, pero algo me trajo de regreso a este pasaje y estuve estudiando y meditando y investigando y Dios me trajo una tremenda convicción. O sea, lo que yo les quiero compartir fue algo que Dios usó para hablarme a mi vida. Quiero hablarles sobre el patrón de la nave. Primero vamos a hablar sobre su nave, la nave de ese patrón. Luego vamos a hablar sobre su meta del patrón. Luego vamos a hablar sobre su conversión. Y no me juzgues la palabra conversión todavía, déjame llegar allá para compartirlo. Y al último vamos a hablar de su recompensa. La nave del patrón, la meta del patrón, la conversión del patrón de la nave y al último la recompensa de él. En primer lugar, su nave. Hablando de la nave que en última instancia hay en versículo 6, la segunda nave que toman, una nave alejandrina. Alejandrina porque viene de Alejandrina, de Alejandría, de una parte de Egipto, ahí en el delta del Nilo, con ese nombre por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Particularmente en este puerto, las naves de este tipo que se construían y tenían una muy buena fama, eran de excelente construcción. El puerto era conocido por su trabajo en este tipo de nave en particular. Aquí construían naves para mover productos, cargamentos. Eso era la nave en la cual Pablo y el centurión y los soldados y los marineros estaban a bordo. Esa nave probablemente, como no tenemos un ejemplo de la nave en sí, aunque parece que encontraron sus anclas, cuando echaron las 4 anclas atrás y después 2 enfrente, parece que esto sí encontraron, pero la nave en sí pues se deshizo en el mar y solamente las tablas y fueron flotando por todos lados. Y luego ya han pasado 2000 años, así que no van a encontrar la nave. Pero tenemos evidencias de ese tipo de nave. Yo quiero darles una idea del tamaño de esta nave. Esa nave probablemente medía de unos 150 a 200 pies. Esta carpa de largo, esta carpa tiene aproximadamente los 150 pies de largo. Estaba de este largo o poquito más, y de ancho unos 45 a 60 pies. 60 pies sería casi lo ancho de toda la carpa, 45 pies sería más o menos de aquí enfrente del púlpito a la parte de atrás, con una profundidad para llevar cargamento de granos de unos 45 pies. Entonces, si vemos este póster aquí en medio, la altura de aquí a allá es aproximadamente 30 pies. Otro mitad del tanto, eso sería la profundidad. Estamos hablando de un barco grande, de una nave grande. Su propósito era transportar granos. Sabemos que la nave en la cual se transportaron ellos estaba cargando trigo, porque nos dice aquí en el capítulo. Yo saqué cálculos, había una ley de los romanos y por esa ley, porque ellos gobernaban en ese entonces el transporte, entonces de Pablo, el transporte de los granos era controlado por el gobierno romano. Y un mínimo de capacidad de 400 toneladas tenía ese barco, pero probablemente más, 600, 800, incluso hasta 1000 toneladas. Nada más para darles una idea, para darle un poco de color a la historia y el mensaje en esta noche. Vamos a suponer que este barco tenía la capacidad de 400 toneladas de trigo, de grano.
Una tonelada es 2,000 libras. 2,000 libras por 400 toneladas es 800,000 libras. Vamos a suponer, y solamente es un suponer, pero para darle otra vez carácter a la historia, que lo tenían en sacos de peso de 100 libras. Es posible que la tenían en sacos, es posible que la tenían de otra forma, pero vamos a suponer en sacos de 100 libras cada saco. Serían 8,000 sacos en este barco de trigo. Si dividimos los 8,000 sacos por los 276 hombres que estaban a bordo, eso aproxima 30 sacos por hombre, porque en un momento más adelante vemos que lo sacan ahí de la nave. 30 sacos cada quien a 100 libras, un montón de peso, amén. Ese barco podía llevar pasajeros, pero no era su trabajo. De hecho, vemos que allí en el puerto recogieron al centurión, los soldados, a Pablo, los reyes, y los subieron allá, pero ese no era su trabajo. Ese barco no era un Uber, ese barco era para grano, amén. Ese barco era construido para durar muchos años. Era para cargar, no era para pasear. Mínimo 6 anclas tenía a bordo. Algunos tenían mucho más. Esto quiere decir que esa nave de ese patrón, y de hecho era muy extraño que el patrón estuviera a bordo de su propia nave, pero esto quiere decir que este patrón invirtió mucho tiempo. De hecho, era muy particular en su caso porque era muy raro que un individuo tuviese una nave tal como esta nave. La mayoría de estas naves en aquel entonces eran propiedad del gobierno romano. Ese hombre invirtió mucho tiempo, tal vez años, tal vez ahorrando dinero, tal vez trabajando y juntando su dinero, y tal vez hasta un préstamo sacó, como muchos de nosotros saben. Y invirtió mucho tiempo y mucho dinero para construir una nave que podría llevar el grano y sería un negocio. Entonces era una nave, pero bien preparada, una de Alejandría. Una nave Alejandría, no cualquier nave. Por eso nos menciona de casualidad allí. Esto es como decir, llegó un hermano, pero llegó en un Hummer. ¿Y por qué mencionamos ese detalle? Pues o en un Lamborghini, ¿verdad? O llegó en un Harley Davidson. Hermano, ¿qué me dices que comer la Harley today? ¿Por qué mencionamos esos detalles? Porque es algo extraño, es algo no común, Estados Unidos. Ese barco valía mucho. ¿Cuál era la meta de ese patrón, de esa nave, el patrón de la nave? ¿Cuál era su meta? Su meta era revender el grano o vender el cargamento o transportar los cargamentos para producir un ingreso. Por lo que yo he investigado, parece que era muy buen negocio en ese entonces, por eso valía la pena hacer la inversión en la nave y la inversión del tiempo y la inversión de los marineros y lo que se sacrificó para hacerlo, porque tenía la intención de sacar después, así como se invirtió, también una ganancia. Su meta era tomar, en este caso, el trigo y transportarlo a Italia y ahí vender o revender o simplemente descargarlo allá, si es que era el grano, si era el trigo de otro propietario. No sabemos si era de él o si era de otro. Yo sospecho que era de él. Y eso lo sospecho porque él mismo estaba a bordo. Si era cargamento de otro, era fácil enviar a algunas personas para ir en la nave y cuidar ahí el cargamento. Yo recuerdo el testimonio del pastor Salazar cuando habló acerca del préstamo que le hicieron en efectivo para procurar esa propiedad. No mandaste uno de los diáconos, ¿verdad? Y mucho menos uno de los sugieres. El pastor mismo fue en persona.
Si no mal recuerdo su testimonio, cargando un 45 o algo así, o un plato, no sé, ¿qué cargaba? No, está bien. ¿Y por qué? Porque él fue en persona, porque era demasiado valioso el cargamento que él traía allí. Es un pensar mío, es un sentir mío, es una idea mía, es una opinión mía, no es lo que dice la Biblia obviamente, pero por alguna razón ese patrón subió a esa nave y se peligró su vida para ir a cuidar un montón de trigo. Su meta era llevar el trigo de donde lo recogía y llevarlo a Italia para ahora ahí descargar el cargamento. Era su única intención. Tanta inversión, tantos años, tanto dinero, porque los marineros también los tuvo que haber escogido. El piloto lo empleó, lo tuvo que escoger también, porque él tenía una meta y para él ese era su todo. Repito, él aceptó a los pasajeros, pero ese no era su meta, seguramente los cobró, pero él ya estaba en camino, la nave ya tenía su destino ya bien determinado. Preguntando al centurión Julio, supo que esa nave iba a Italia, con ellos o sin ellos ya iba a Italia, porque ese patrón de esta nave tenía una meta, había invertido y él iba a llevar a cabo sus planes y sus propósitos, llevar su cargamento de trigo a Italia. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. No se me durmieron. Pues ya vimos su nave, ya hablamos de su meta, ahora hablamos de su conversión. Déjeme decirle de antemano, antes de que los fariseos me juzgan, que es muy probable que se convirtió a Cristo. Más adelante en la historia vamos a ver eso. Pero cuando menos hubo un cambio tremendo en él. Y de eso me refiero cuando digo su conversión. Pero es muy posible. Es más, yo creo, estoy convencido que en verdad este hombre se convirtió, pero de eso no se trata. No estoy hablando de su conversión a Cristo, estoy hablando de otro tipo de conversión. Acompáñenme al versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, no que mencione el cargamento, que estaba en peligro, y de la nave, que también estaba en peligro, sino también nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Finese, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, y entrar allá. El patrón está tomando decisiones difíciles. Tiene ahí su cargamento, tiene su nave allá. Y Pablo está diciendo, Pablo era, parece que Pablo era bautista porque él hablaba cuando le pegaba la gana. No lo invitaban, no estaban pidiendo su opinión, pero como era predicador, de repente, déjame decirte, ¿verdad? Y comenzó a gritar allí en la nave: no deberíamos seguir adelante, es una mala idea. Pero el patrón el centurión hizo más caso al piloto y el patrón. Entonces el piloto habló con el patrón y el patrón tomó una decisión. Mira, si hay peligro, si hay riesgo, pero yo tengo una meta y yo tengo que llegar, y si no yo no llego ahorita, probablemente no vamos a hacer por otros 2 o 3 o 4 meses y el trigo va a estar pudriendo allá. No, es demasiado que tengo invertido aquí. Tomamos el riesgo y adelante.
tenía que mover su trigo. Versículo 13, entonces el patrón está tomando decisiones con un tremendo peso encima, pensando en su trigo, pensando en su lana. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurolidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¡Qué tremendo! Y habiendo corrido a sotavento, ese es, por el lado donde no sopla el viento, por ese rumbo iban, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subida a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, esa es la reina que se encuentra ahí en el mar, pensaba que iba a pegar a la reina y quedarse atascados, arriaron las velas, o sea, los abrieron, y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se desviaron, se dejaron a la deriva, empezaron a alijar, arrojando aparejos, instrumentos, herramientas de la nave al mar. Y nos dice claramente la Escritura que perdieron toda esperanza de salvarnos, dice la palabra de Dios. Estaban estos hombres ya sin esperanza, todos. Y versículo 21, ahora sí, aquí viene la oportunidad, el momento oportuno. Entonces, en esa condición, toda la nave, 270 y tantos hombres ahí desesperados, probablemente llorando entre ellos y diciéndose al uno al otro muchas cosas, y no sé, hasta maldiciéndole al patrón, y loco, yo no sé. Pero entonces Pablo, versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Era predicador, amén. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Alguno era bautista. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Están estos hombres en una condición desesperados, ya no tenían esperanza, ya no sabían cómo iban a salir, ya estaban, como dijo el pastor Hernández, hermano Elmer, que ya estaban enfrentando la muerte. Y Pablo se levanta y comienza a predicarles. Ahora, yo no estoy seguro si estas son todas las palabras que Pablo predicó. Yo tengo una idea de que eso no es todo lo que él dijo. Yo pienso que dijo algunas cosas más. Además, estoy seguro que ya venía hablándoles a algunos de ellos, porque nosotros que conocemos el carácter de Pablo, Pablo no perdía el tiempo. Pablo todo el tiempo estaba hablando de Cristo. ¿Y qué lugar más adecuado? Yo recuerdo una vez que aquí en Long Beach nos llevaron a pescar un grupo de hermanos en la iglesia de Betel, y subimos allí el barco y íbamos al mar, y era 1 hora y media de camino salir y 1 hora y media
de regreso y en el camino yo iba pensando, ¿por qué nadie está hablando? Yo era nuevo creyente, ¿por qué nadie está hablando de esa gente de Cristo? Todos están sentados, unos 30 cristianos sentados allá, y estos marineros, ¿verdad? El piloto allí, de los que ayudaban ahí en la pesca, y nadie les hablaba de Cristo. Yo quedé confundido, ¿por qué? Yo era un nuevo cristiano, debí haber yo hablado, pero no hablé, pero ya cuando llegamos a ir a pescar, comencé yo a hablarles. Amén. Pero esos hombres no podían escapar, ahí estaba Pablo hablándoles. Se pone mal el asunto allá, después de esto, versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Eso sería como 120 pies. Bajaban una cuerda con pesos, con plomo, con piedras, y cada uno tenía como 6 pies, y ya los contaban cuando los sacaban, estaban como a 120 pies de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, o unos 90 pies, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, la parte de atrás, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como querían largar las anclas de proa. Este botecito, el esquife, no es un botecito de escape o de salvavidas como hoy en día tenemos. No, eso se trataba de trabajo. Ese esquife se utilizaba cuando la nave no podía llegar justo a la orilla de la tierra, en una playa o a un muelle o algo así. La gente podía bajar y a entrar y bajar producto y subir producto. No era un bote de salvavidas. Pero ellos estaban tratando de usarlo así. Y no es el centurión y los soldados, son los mismos marineros. Entró una tremenda desesperación, tanto que estos hombres están para abandonar no solamente la nave, abandonar a su patrón, abandonar al centurión, abandonar a los soldados romanos. Oye, esto no les iba a quedar muy bien una vez que salvara a aquellos, si es que salvarse. Y ellos pensaron que nadie se iba a salvar más que ellos, y se bajaron del esquife. Vamos a checar las cuerdas ahí atrás, hay un movimiento. Pero el patrón, dando cuenta de todas estas cosas, versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. El por qué Pablo dijo eso, no estoy 100% seguro, pero pienso que tiene que ver con quitar el trigo de la nave. Ya les dije la cantidad mínimo que había allá. Y si los marineros se bajaban, no sé si iba a ser posible. Pero bueno, versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que bailáis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Y por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Yo no sé si lo creyeron o no. Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Quebraron el ayuno después de tantos días y comieron. Pero ahora hay un dilema. Ahora, ¿qué hacemos? El patrón está allá viendo los hombres. Ya comieron, ya tienen un poco de fuerza. Sí se levantó un poco su ánimo.
pero de todos modos están en un dilema, en un peligro inminente. La tormenta está encima, la nave está por deshacerse y no están tan cerca de la playa para poder nadar. Y hay muchos peligros entre donde la nave se encuentra y el lugar de seguridad, la isla que está ahí, no muy lejos de ellos. Es un dilema. Y el patrón de esta nave, el que le invirtió tantos años y tanto dinero y tanto tiempo y tanto esfuerzo y levantó su negocio con la esperanza de, no sé, hacerse rico o cuando menos proveer para su familia y tener una estabilidad de su futuro. Ahora él está allá. Los aparejos ya lo lanzaron, el esquife ya lo había. Era la nave y el trigo allí en la panza de la nave. Y el trigo no se lo aventaban todavía, porque ese era el todo del pobre patrón. El problema era eso. Las olas y el agua pegaba ahí recio la nave. Y más adelante vemos que esto es precisamente lo que sucede, que va a quebrar, se va a abrir y estaba hincada allá. Entonces si comienza a entrar el agua por los lados o por atrás, el agua va a ir rápido en la parte inferior de la nave y en la panza del barco, y lo que va a suceder es que se va a mojar el trigo. Y ustedes tienen el sentido común y saben lo que va a suceder una vez que comienza a entrar el agua y pegar ahí los costales del trigo, si es que acaso estaba en costales. Ese trigo se iba a mojar rápido, ese trigo iba a ser como una esponja y ese barco se iba a llenar del agua allí. Iba a ser imposible sacar el trigo ya mojado, iba a ser imposible sacar el agua ya mezclado con el trigo. Y ese barco iba para abajo en 90 pies de agua. Y el patrón de la nave está allí en un dilema. Porque él tiene toda su vida literalmente allí invertido en esa nave. En la nave y también en el trigo. Y si no era su trigo propio, era de otro dueño. Y él iba a dar cuentas por ese trigo, créame. Pero el dilema es eso. ¿Salvo mi trigo o salvo las vidas? Y los marineros lo veían. Y los soldados lo veían. Y su piloto lo veía. Y cada uno de estos hombres representaban también no solamente su propia vida, sino una familia a él. Y el patrón, rodeado de 276 hombres, sus fieles colegas, sus siervos, los soldados, los presos, cada uno desesperado, sin esperanza, viendo el patrón, viendo el piloto. Y es de noche. Y están en una tormenta. Y aquí es donde vemos la conversión de ese patrón, de ese nave. Versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Por qué menciona el número? Porque es significante. Es significante para Dios. Y créeme, era significante para el patrón de la nave. Inmediatamente enseguida dice: y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Esto sucedió porque el patrón dio el orden. ¡Muchachos! ¡No queda otro! ¡Al trigo al mar! ¡El trigo al mar! ¡Saque el trigo rápido! Comienza a entrar el agua, saca el trigo. Y esto iba a levantar la nave, se iba a flotar un poco más. A ver si podían entrar un poco más allá. Y este hombre cambió radicalmente. Olvídate del trigo, salvamos la vida.
Hasta este momento toda su atención estaba en el trigo y llevar el trigo a su destino y cobrar. Toda su vida la tenía invertido, pero ahora hubo una conversión, hubo un cambio en él. Qué casualidad que después de que Pablo les está predicando, este hombre tiene un cambio de parecer. El versículo 39. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Pues ya no tenía trigo, ya no tenía aparejos, ya no tenía herramientas, ya no tenía nada más que ellos y ahí vacío. Cortaron pues las anclas, las dejaron en el mar. Este es su último intento. Ya no había otras opciones, no había para regresar. Largando también las amarras del timón, o sea, lo soltaron para que no tuviera ningún problema en la nave para entrar, si fuese posible, rumbo a la playa. Izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Ya no les quedaba mucho tiempo. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron. Todos llegaron a tierra. Ya le dije, el patrón sospechó yo que fue uno de los últimos en llegar allá. Después del relajo, después del espanto, después de la confusión, llegaron allí y salieron unos acá y otros allá, y comenzaron a juntarse allí en un solo lugar en la playa, y ahí estaban reunidos los 275 hombres, y allí estaba en medio de ellos el patrón de la nave. Y aquí viene su recompensa. Esta decisión que tomó de aventar el trigo en el mar les dio ese empujón hacia la playa, les permitió, en lugar de hundirse, les permitió ir flotando en tablas y pedazos de la nave, y ahora están allí en la playa. Ya están parados en la tierra firme. Habían pensado que no iban a tocar de nuevo tierra. Hay mansiones más allá en la gloria. Y de repente el centurión clama: ¡pasa lista! Y un soldado se arrima y comienza a llamar por nombre a los reos, y uno por uno todos respondan. Allí están todos los reos. Y de repente el patrón dice: también pasa lista. Y un marinero llama por nombre a sus colegas, y uno por uno todos responden por su nombre. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista. Amén. La Biblia no me dice esto, pero yo sí lo creo. Al verse allí ese patrón de ese lado, que todos los hombres se salvaron por la decisión que él tomó de tirar todo lo que él tenía invertido allí en ese trigo al mar. Cuando él vio todo eso, yo creo que se tiró de rodillas, que se levantó sus manos al cielo y dijo algo así: ¡oh, Jehová de Israel! ¡Oh, Dios de Pablo! ¡Gracias! Tenemos muchos cristianos
moviéndose, flotando en naves grandes, llenos de trigo, preocupados de llegar a su destino con su cargamento. Y su única meta es llegar a Italia, descargarse ahí para cobrar, inconscientes de que estamos rodeados de cientos de personas cuyas vidas literalmente están en nuestras decisiones. Amén. La realidad de esta historia es ese patrón, ese nave, ese día se subió a su nave con orgullo, con ánimo, pensando, unos días voy a estar en Italia y voy a quitar todo, lo voy a descargar todo y voy a cobrar y voy a hacer esto, voy a hacer el otro y esto así, es más, a lo mejor estaba hasta pensando, a lo mejor en hasta vender la nave y jubilarse. Pero lo que él no sabía es que era su último viaje. Él no iba a llegar a Italia y de hecho él nunca llegó. Pero lo que sí hizo, salvó la vida de 276 hombres. Querido hermano en Cristo, ¿dónde estás? ¿Y a dónde vas? El patrón de la nave. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por la guerra. Las decisiones de un hombre. Cuántas vidas afectadas, cuántas vidas salvadas, cuántas familias gozándose cuando su marido, su papá, el jefe regresó a casa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer que lo más importante no es nuestra nave, no es nuestro negocio, no es el cargamento que tenemos. Lo más importante son las vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de los que nos rodean para tu honor y gloria. En Cristo. Amén.